A veces una historia no necesita comenzar con una tragedia para volverse inolvidable. A veces todo empieza con una noche tranquila, con una casa en silencio y con la promesa de que no pasará nada. Pero esa noche en concreto, la del 17 de mayo, fue diferente. Fue el tipo de noche que nadie debería vivir a solas, y menos alguien como Marta, una chica de 18 años, malagueña, estudiante de segundo de bachillerato, responsable, tranquila. La clase de persona que jamás se metería en líos, que prefería quedarse en casa antes que salir, que adoraba ver series de terror, pero solo si era de día, porque de noche hasta las sombras del armario la ponían nerviosa. Y aún así, esa noche decidió quedarse sola. Sus padres iban a cenar con unos amigos a Torremolinos. Le dijeron que volverían tarde, que no se preocupara, que tenía el teléfono encendido por si necesitaba algo, y ella sonrió, se despidió con un beso y se quedó en el salón con una mantita en las piernas y su móvil en la mano, dispuesta a ver algún capítulo de su serie favorita. Y al principio todo estaba bien, la tele sonaba bajito, la luz tenue del pasillo le daba cierta paz. Su gata, Lua, dormía enroscada en el sofá, y ella pensó que pocas noches podían ser tan agradables como esa, hasta que la luz parpadeó una vez, muy sutil, como si el voltaje bajara un segundo. No le dio importancia, pero Lua sí, porque la gata levantó la cabeza de golpe y se quedó mirando al techo como si hubiera escuchado algo que ella no. Y Marta frunció el ceño, pausó la serie, acarició a la gata y le dijo en voz baja que no pasaba nada, pero en realidad algo dentro de ella ya empezaba a sentirse raro. Una especie de inquietud suave, como un cosquilleo que no sabes de dónde viene. Entonces fue a la cocina a por agua y escuchó un golpecito, muy leve, proveniente del pasillo. 1, 2, 3 toques, espaciados y secos, como si alguien llamara a una puerta lejana. Volvió sobre sus pasos, se asomó al pasillo y no vio nada. Solo oscuridad al fondo donde la luz del sensor no se había activado. Y ahí fue cuando el silencio cambió, porque no era el típico silencio de una casa vacía, era un silencio espeso, demasiado denso, como si absorbiera los sonidos. Marta pensó que quizá estaba sugestionada, que eran imaginaciones suyas. Se rió nerviosa, volvió al sofá y se tapó hasta el cuello. Puso otra serie, esta vez una comedia, pero ya no podía concentrarse. Algo estaba mal. Lo sentía en la forma en que Lua no se volvió a dormir y se quedó mirando fijamente hacia el pasillo, sin pestañear, y luego el golpe volvió, esta vez más fuerte, pero no era en el pasillo, era en la puerta de entrada. 3 golpes secos, demasiado seguros como para ser casuales. Ella se levantó despacio, se acercó a la mirilla y no vio nada. Pero lo extraño es que la farola de la calle, que siempre iluminaba la puerta, estaba apagada, como si la oscuridad se hubiera tragado ese rincón del mundo. Volvió atrás, cogió el móvil y llamó a su madre, sin éxito. El baño estaba cerrado con la puerta entornada, sin luces, y ella juraría que no había nadie allí dentro cuando pasó por delante hace apenas minutos. Se acercó sin saber por qué, como si algo la empujara, y cuando puso la mano en el pomo, notó que estaba helado, como si lo hubieran sacado del congelador. Entonces empujó la puerta lentamente, y la luz del pasillo se activó de golpe, iluminando el espejo del baño, donde vio algo que no olvidaría jamás. Su reflejo no se movía igual que ella. Tenía un leve retraso, casi imperceptible, pero suficiente como para parecer un reflejo falso, una copia. Y lo peor fue que el reflejo sonreía,
mientras ella no lo hacía. Marta gritó, retrocedió, chocó con la pared y salió corriendo a su habitación. Cerró la puerta con pestillo y se quedó acurrucada en la cama con el móvil en la mano, sin saber si lo que había visto era real o si estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces recibió una notificación. Era un mensaje nuevo, de un número desconocido. Solo decía, ya estoy dentro. Y eso fue lo que la rompió por dentro, porque nadie podía haber entrado. Todas las ventanas estaban cerradas, la puerta con llave, no había forma, salvo que eso que estaba en el espejo no fuera un reflejo, sino algo más, algo que había estado esperándola desde que sus padres se fueron, algo que conocía la casa mejor que ella, algo que ahora quería jugar. Marta no podía moverse, no podía ni llorar, solo podía mirar el móvil con la pantalla aún encendida y el mensaje clavado como una daga en su mente. Ya estoy dentro. Y en ese momento, el sonido volvió. Esta vez más cercano, un roce suave por el pasillo, como si alguien arrastrara la punta de los dedos por la pared, lento, paciente, sin miedo a ser escuchado. Y eso fue lo que más le aterrorizó, que lo que fuera que estaba con ella no tenía prisa, como si disfrutara de su miedo, como si supiera exactamente lo que iba a hacer antes de hacerlo. Y entonces la bombilla de su habitación parpadeó una vez, luego otra, y luego se apagó por completo, dejándola en una oscuridad que no era normal, porque ni la luz del pasillo se colaba por debajo de la puerta, ni la del móvil le servía para ver a más de medio palmo de distancia, como si la oscuridad fuera más espesa, más física, como si envolviera todo a propósito. Y fue entonces cuando escuchó el primer susurro, muy bajito, junto a su oído, como si alguien se inclinara a hablarle directamente. «Estás en mi casa». Y Marta gritó. Se cayó de la cama, buscó a tientas la puerta y giró el pestillo con las manos temblando. Salió corriendo sin pensar, descalza, y el pasillo ya no era igual. Era más largo, mucho más largo, y los cuadros estaban cambiados. No eran fotos familiares, sino imágenes distorsionadas, rostros sin ojos, bocas abiertas, y la puerta del baño seguía entornada, pero ahora olía a humedad, a tierra mojada, como si algo hubiera brotado desde las tuberías. Y mientras corría hacia la salida, notó que Lua, su gata, no estaba. No había rastro de ella, ni maullidos ni zarpas, como si nunca hubiera existido. Llegó a la puerta principal, giró la llave, pero ésta no se movía, como si la cerradura ya no respondiera. Y entonces escuchó pasos detrás de ella, pasos lentos, demasiado pesados para ser humanos, pasos que retumbaban como si vinieran de una criatura con huesos torcidos. Giró la cabeza sin querer y vio una sombra inmensa, alta, imposible, que no tocaba el suelo, que flotaba apenas unos centímetros por encima, una figura sin rostro que parecía absorber la luz de su alrededor. Y Marta gritó tan fuerte que se quedó sin aire. Subió corriendo las escaleras, entró en la habitación de sus padres y se encerró. Esta vez empujando una cómoda contra la puerta, se escondió en el armario con el móvil temblando en su mano. Y desde allí dentro, escuchó cómo la sombra subía cada peldaño lentamente, uno a uno, sin prisa, como si supiera dónde estaba y no necesitara buscarla. Y fue entonces cuando el móvil vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez decía, no es tu reflejo, soy yo. Y antes de que pudiera asimilarlo, la puerta de la habitación se abrió de golpe con un estruendo, pero el armario seguía en silencio. Ella no se atrevía a mirar, no respiraba,
hasta que escuchó el crujido del suelo justo delante del armario. Una pausa y luego un susurro que salió directamente desde dentro de su cabeza. «Déjame entrar». Y entonces el armario se abrió solo, despacio, como si las bisagras no quisieran hacer ruido, y dentro no había nada. Pero al mismo tiempo había algo, una presencia que no se podía describir, como si el espacio se hubiera curvado, como si algo invisible se hubiera metido dentro de ella. Y entonces Marta se desmayó, y cuando despertó estaba sola, en su cama, con la televisión encendida, la gata dormida a su lado y el móvil mostrando la hora exacta en la que sus padres se habían ido la noche anterior. Pero todo estaba diferente. Los cuadros eran los correctos, el baño olía a limpio, el pasillo era corto otra vez. Todo estaba en su sitio salvo por un detalle. Su reflejo seguía sonriendo cuando ella no lo hacía, y cuando bajó a desayunar, encontró una nota escrita con su propia letra en la nevera que decía: «Gracias por dejarme salir».